No merezcamos ese millón. Su Chen. Niño, ¿Quién eres? ¿Qué es esto? soy tu antepasado. Pero sigo siendo tu tío. No filial. Mira esto. ¿No es este el brazalete familiar de nuestra familia Su? ¿Por qué estás ahí? Es mi antepasado. La familia Su. ¿Cómo está nuestra familia Su ahora? Nuestra familia. Deben ser ramas abiertas. Los hijos y nietos están llenos. Ancestro, piensas demasiado. Ahora somos una sola plántula en la familia Su. Mi esposa ahora se escapó con alguien. Nuestra familia Su puede romperse en el futuro. ¿Cómo es esto posible? Nuestra familia Su tiene la herencia del cielo y la tierra. ¿No despertaste el ojo del cielo? No me extraña que te ayude a abrirlo. Patriarca, ¿qué estás haciendo? ¿Es esto soldadura eléctrica? ¿Qué es esto para mí? Te vas a experimentar en el futuro. ¿Qué tienes en la mano? Vidrio. La familia Su puede caer tan bajo. Ancestro, estás pensando demasiado. Esto es solo un vaso de vidrio común, no vale nada. Si no vale nada, entonces te lo cambio. Este sí vale. Aunque mi vaso no valga nada, tampoco puedes cambiarlo por un tazón de té roto. Idiota. Usa tu ojo divino del cielo y la tierra para ver. ¿Qué? ¿6 millones? No te asombres tanto. Me estás afectando mientras aprecio esta hermosa copa de vidrio coloreado. Fuera, fuera. ¿Estoy soñando? El ancestro es real. La copa con peso también es real. El ojo divino del cielo y la tierra también es real. Voy a hacerme rico. Inaitin. Inron. Zhao Junjie. Espérenme. ¿Qué estás haciendo, Su Chen? ¿Por qué está tan desordenado el suelo? Jejejefe, ¿por qué estás corriendo desnudo? Maldito. ¿Qué estás diciendo? Nada, nada. ¿Cómo has puesto la tienda tan desordenada? Esta es una botella de porcelana azul, Su Chen. ¿Cómo pudiste romperla? La botella de porcelana azul que la señorita Chu había reservado. Es una antigüedad que vale 5 millones. No, jefe, no fui yo quien la rompió. Cierra la boca, In. Solo tú y yo estamos en la tienda si no fuiste tú quien la rompió. ¿Entonces fui yo? Esta es la botella de porcelana azul que la señorita Chu había reservado. La señorita Chu es la hija mayor de la familia Chu de Jianchen. Es un regalo para su abuelo bueno. Ahora has arruinado sus planes importantes. Esta tienda no solo se cerrará, también perderás tu vida. Jefe Zhou, mi botella de porcelana azul de Banli ya está lista. El cuerpo de la señorita Chu no es peor que el del jefe. ¿Dónde está la botella de porcelana azul? Ya está lista. Jefe Chu, lo siento. Hubo algunos problemas con la botella de porcelana azul, pero no te preocupes. Definitivamente lo resolveré. ¿No es esta mi botella de porcelana azul? ¿Qué maldito ciego la rompió? ¿Quieres morir? Corre rápido. Lo siento, jefe Chu. Fue cuando estaba limpiando el jarrón hace un momento. Lo rompí accidentalmente, jefe Chu. Estoy dispuesto a compensarte al precio original. Compensación. ¿Crees que me faltan estos 5 millones? Mañana mi abuelo será dado de alta y celebraremos un banquete por su recuperación. Este es el regalo que preparé para él. Ahora ustedes rompen mi regalo. ¿Quieren verme pasar vergüenza en público? ¿Malditos? ¿Cómo se atreven a intimidar a nuestra ¿Quieres señorita cerrar Chu? tu tienda de antigüedades? ¿Destruye la tienda? Señorita Chu, espera un momento. Fui yo quien rompió ese jarrón. ¿Qué estás diciendo? Cállate, Su Chen. Lo siento, señorita Chu. Su Chen no está bien de la cabeza, no le hagas caso.
Señorita Chu, realmente fui yo quien rompió ese jarrón. ¿No ves que estoy tratando de ayudarte a cubrir tu mentira? Jefe, no necesitas ayudarme. Señorita Chu, este jarrón lo rompí a propósito. ¿Te atreviste a romper intencionalmente mi regalo? ¿Y aún tienes el coraje de desafiarme frente a mí? ¿Acaso buscas problemas? No quise decir eso, señorita Chu. La razón por la que lo hice intencionalmente, romper este jarrón de ciruelo azul y blanco, es porque este jarrón es falso, una imitación. Jefe Zhou, esta persona ¿es un maestro importante en su círculo de antigüedades? No solo es un aprendiz. Un simple aprendiz se atreve a actuar sin conocer su lugar, evaluar mi jarrón de ciruelo azul y blanco, y aún tiene la audacia de tomar decisiones por su cuenta y romperlo. Creo que ya no necesitas estos ojos, traigan a alguien. No, señorita Chu, estoy dispuesto a pagar el doble. Jefe Zhou, ¿todavía te atreves a protegerlo? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Creo que tu tienda de antigüedades también debería cerrar. No, señorita Chu, este jarrón de ciruelo azul y blanco realmente es falso. Señorita Chu, por favor, mira. Tengo en mis manos estos dos pequeños fragmentos del borde. Uno está naturalmente roto. El otro tiene rastros de pegamento de reparación. Esto demuestra que este jarrón de ciruelo azul y blanco antes no era una cerámica completa, sino que fue reconstruida y pegada por personas posteriores. Señorita Chu, darle este tipo de cerámica pegada a una persona recién recuperada de una enfermedad solo causará ofensa. Suchen, ¿qué tonterías estás diciendo? Señorita Chu, Suchen no sabe nada, no le prestes atención. Suchen, discúlpate con la señorita Chu. No, él tiene razón. Debería agradecérselo. Este jarrón de ciruelo de porcelana azul y blanca está efectivamente pegado en la parte posterior. Señor, tienes muy buen ojo. Si no me hubieras detenido a tiempo justo ahora, probablemente habría hecho el ridículo. Jefe Zhou, joven compañero, realmente lo siento mucho antes. Os he causado molestias. Pero mi abuelo siempre ha sido aficionado a las antigüedades. Me costó mucho trabajo encontrar este jarrón de ciruelo de porcelana azul y blanca. Y ahora ha pasado esto, el tiempo es limitado. ¿Dónde voy a encontrar un regalo adecuado? No te preocupes, señorita Chu, yo tengo algo. Tú acabo de calmar a la señorita Chu. No hagas más tonterías. No estoy haciendo tonterías, realmente tengo algo. Sé que tus pantalones tienen varios agujeros rotos. ¿Qué clase de porcelana preciosa tienes? Espiar mis pantalones. No cambies de tema. No estoy cambiando de tema. Suchen, si realmente tienes un regalo adecuado, te recompensaré generosamente. Pero si estás bromeando conmigo, las consecuencias ya las sabes. Definitivamente quedarás satisfecha. Suchen, ¿te has vuelto loco? La señorita Chu quiere porcelana preciosa que pueda regalar, no esta taza de té tuya. ¿Quieres hacer quedar mal a la señorita Chu? Jefe, esta es una auténtica copa de Yongle de porcelana azul, vale 6 millones. ¿Tonterías? En tu taza todavía se ven marcas de té. Además, ¿crees que voy a creer que alguien como tú sin un centavo bebes té con porcelana de varios millones? No es para beberte. Suchen, creo que realmente estás loco. Has sacado incluso a nuestros ancestros. Señorita Chu, eres muy comprensiva, no te ofendas. Suchen no está bien de la cabeza. Que esté bien o no de la cabeza no es asunto mío. Sin embargo, ya que dice que esta es una copa de la dinastía Min, entonces vamos a buscar una tercera parte para verificarla. Si es auténtica, pagaré el precio. Y estaré dispuesta a dar 1 millón extra como tarifa de agradecimiento. Pero si es falsa, las consecuencias las conocéis. Vamos a Zenbao Pavilion. A ver qué opina el jefe Qian. Jefe Qian, por favor, ayúdeme a evaluar esto. Mira esta copa de porcelana azul. Está bien, señorita Chu. Suchen, maldito gafen, voy a acabar muerta por tu culpa. Jefe, no te apresures, ¿y sí? Esta copa que tengo en la mano es auténtica. Si esta taza de té rota es auténtica, entonces puedes hacer lo que quieras. Eso lo dijiste tú. Suchen, ¿en qué estás pensando ahora? ¿Cómo puedes pensar en estas tonterías? Vamos a morir. Señorita Chu, he terminado la autenticación. Señor Qian, ¿qué tal está? Señorita Chu, Suchen solo es un aprendiz. Tiene poca experiencia, cometer errores es normal. Él confundió esta copia de la copa de porcelana azul con una original. Espero que usted sea comprensivo. ¿Quién te dijo que esta copa era una falsificación? Es auténtica. Esta copa está finamente elaborada. Su forma es antigua y robusta. El color azul de la porcelana es puro. Es una verdadera copa de porcelana azul de Yongle de la dinastía Min con diseño de flores entrelazadas. Señor Qian, ¿está diciendo que es auténtica? Por supuesto. Esta copa de porcelana azul de la dinastía Min es extremadamente rara. Solo unos pocos museos tienen ejemplares en el mercado. Es muy poco común verla en circulación. Si la señorita Chu está dispuesta a venderla,
Estoy dispuesto a comprarla por 6 millones. Señor Qian, esto es un regalo para mi abuelo, así que no compitas conmigo. Su Chen, ¿de dónde sacaste esta taza? Ya te lo dije, esta es la taza de agua de té de mis antepasados. Jefe, recién dijiste que si esta copa es auténtica, puedo hacer lo que quiera. ¿Quieres aprovecharte? Aquí hay mucha gente. Entonces esperemos a que no haya nadie, y haremos lo que queramos. Maldito depravado. ¿Crees que una taza rota te va a dar ventaja sobre mí? Señor Zhou Shuchen. Me gusta mucho esta copa de porcelana azul. Estoy dispuesto a pagar 7 millones por ella, el millón extra. Será como una tarifa de gratitud para el señor Su. Aquí están los 2 millones restantes, gracias. Tienes un buen ojo para tener algo bueno en el futuro. Puedes venir directamente a mí. Bien. Señorita Chu, le enviaré. Su Chen. Esto me lo dio el jefe Chu. Los hombres se vuelven malos cuando tienen dinero. Te guardaré. Está bien si lo pones en tu mano, pero me lo prometiste. Lo que quiera. Tócalo por ti. Toca 1 millón. Toca 2 millones en tu tarjeta. Todo se ha ido. ¿Estás hecho de oro o de plata? No puedo permitirme. El cobarde. No deberías. Ni siquiera toqué a tu esposa. No hables de ella, ahora es mi ex. Ustedes se divorciaron. Si esta mañana ella vino a verme. Entonces trabajas para ganar dinero. Para ella. ¿No es en vano? Escuché que Ina Iting ahora está cooperando con Zhao. Ella ayudó a Zhao a desarrollar el Palacio Jianchen Digong. Hay muchas antigüedades desenterradas en la periferia. Espere a que se desarrollen todos. La gente es el futuro de Jianchen, reina de antigüedades. Es normal despreciar a un pequeño aprendiz como tú. La haría arrepentirse. Ella cooperó con Zhao. Al menos varios miles de millones en el futuro. ¿De qué te arrepientes? Unos pocos cientos de millones. Hoy tengo estos 2 millones como capital. Creo que pronto ganaré cientos de millones. Cuando llegue el momento. Solo explota, no quiero dinero de todos modos. ¿Quién sopló? ¿No es este mi lindo cuñado? No es lindo, excuñado. No es bueno estar en tu pequeño círculo de antigüedades. Corrí aquí para presumir. Alguien está soltando bravatas aquí. Quiere hacer que Aitin se arrepienta. Realmente, es como una rana presumiendo. ¡Qué gran arrogancia! Su Chen, ya estamos divorciados. Todavía estás afuera difamándome, arruinando mi reputación. Eres realmente asqueroso. Ina Iting, has hecho estas cosas. ¿Acaso no son para que la gente hable? Lo que pase entre él y yo no tiene nada que ver contigo. Si te duele, cásate con él. Bien, esa es exactamente mi intención. Jefe, ¿hablas en serio? Señorita, estoy tratando de darte prestigio, ¿no lo ves? Mantén tus manos quietas. Bien. ¿De verdad crees que te creería? ¿Y así? ¿Me crees ahora? Realmente eres alguien que agarra lo que sea cuando tiene hambre. Ina Iting, la persona que agarra lo que sea cuando tiene hambre eres tú. ¿Cómo puedes fijarte en un ratoncito como este? Maldito. ¿Qué demonios estás diciendo? Hablaré de quien sea que esté nervioso. ¿Por qué estás nervioso tú? Ah, no, espera. No me hables, yo tengo miedo a las agujas. ¿Estás buscando pelea, bastardo? Su Chen, ya basta, deja de portarte irracionalmente. Joven Zhao, le pido disculpas en su nombre. No le haga caso. Una pequeña alma adorable que vive en la base de la sociedad. No vale la pena que me enfrente a él. Joven Zhao, ¿cómo has venido? Señor Qian, vine a traerte un lote de antigüedades que pediste de mi empresa. No esperaba encontrarme justo aquí con una pequeña alma adorable, soltando palabras arrogantes aquí. ¿Se conocen ustedes? Este chico es el exmarido de Aiting. Ha trabajado en la antigüedad durante muchos años sin aprender nada. Hasta ahora sigue siendo solo un aprendiz. Si Su Chen es solo una pequeña alma adorable, todavía fanfarroneando sobre dar vuelta a su vida. Sus ojos son como los oídos de un sordo. Solo decoración. Inron, cierra tu sucia boca. Su Chen, ¿por qué insultas a mi hermano menor? ¿Acaso dijo algo malo? Si realmente te hubieras esforzado, ¿estarías todavía como un simple aprendiz de antigüedades? Hermana, esta pequeña alma adorable, ni vale la pena perder el tiempo hablando con él. Si puede mostrar una verdadera antigüedad, me arrodillo y lo llamo papá, maldita sea. Bien, Inron. Esto es algo que dijiste tú mismo. SR Qian, dile. La taza de porcelana con decoración de flores azules que traje antes, ¿es auténtica o falsa? ¿Qué?
¿Qué taza de porcelana con decoración de flores azules? Hablas como si fuera real. Acabo de ver al SR sustrayendo una taza de porcelana con decoración de flores azules de la dinastía Ming. Vale más de 6 millones. Imposible. ¿Él tiene ese nivel de conocimiento? Deja de hablar tonterías y arrodíllate para llamarme papá. Su Chen, ¿estás buscando problemas? Su Chen In Rong es mi hermano. Si lo haces llamar papá, entonces, ¿qué me haces llamarme a mí? Si no te importa, también puedes hacerlo. Tú. Eres simplemente incorregible. Su Chen, ¿qué estás fingiendo? Esa taza de porcelana con decoración de flores azules, solo la trajiste para que el SR quien la evaluara. No fue algo que encontraste tú. ¿Cómo podrías tener ese nivel de conocimiento? Sí, tienes razón. Casi me dejé engañar por este encantador mentiroso. Tomar una antigüedad que alguien encontró en un chollo y pensar que podría hacerme arrodillar. Ni lo sueñes. Su Chen, usas las cosas de otros. Para presumir, realmente eres descarado. Ahora que lo mencionas, parece que malinterpreté. Realmente pensé que este tipo tenía talento. Resulta que solo estaba usando la influencia de otros. Qué patético, qué patético. Si realmente tuviera ese nivel de habilidad, no habría pasado toda su vida en el negocio de antigüedades y seguir siendo pobre, jajaja. Incluso si trajo un artículo auténtico, solo tuvo una pizca de suerte. Zhao Junjie, ¿estoy teniendo suerte? ¿Te atreves a competir conmigo? Su Chen, ¿te has vuelto loco? No puedo creer lo que escuché. Quiere competir conmigo, jajaja. La familia del joven Zhao está en el negocio de antigüedades y joyas. El joven Zhao creció rodeado de antigüedades. Su Chen, ¿quién demonios crees que eres? ¿Te atreves a compararte con el joven Zhao? El nivel de autentificación de antigüedades del joven Zhao Su Chen es algo que ni siquiera los maestros de la industria de antigüedades pueden igualar. ¿Podrías madurar un poco? Deja de portarte irracionalmente, solo me hace sentir más repulsión hacia ti. Enaitin, te sientes muy bien contigo mismo, ¿no? Muchacho, ya que quieres competir conmigo en habilidad, te daré esta oportunidad. Te lo dejaré claro, como el agua, pero primero debes demostrar que tienes la cualificación para hacerlo. ¿Cómo demuestro eso? Acabo de escuchar que tuviste suerte y conseguiste 2 millones. Usa esos 2 millones para demostrar tu habilidad. ¿Te atreves? ¿Por qué no habría de atreverme? Su Chen, estás loco. Esos 2 millones aún no se han enfriado. ¿Realmente vas a tirarlos por la borda? Tranquilo, jefe, ahora tengo buen ojo. Ahora poseo el ojo divino celestial. Tonterías, has trabajado en mi tienda durante años. Y sé hasta cuántos pelos tienes en el trasero. ¿Qué ojo divino celestial ni nada? Dado que te atreves a apostar, Su Chen, te acompañaré en este juego. En estas 2 cajas hay 10 antigüedades que el jefe quien ha encargado de mi casa. Apuesta tus 2 millones en una de ellas. Si logras no perder dinero, consideraré que has pasado la prueba de habilidad, ¿de acuerdo? Bien, sin problema. Adelante. Así te lo advierto amablemente. Si eliges mal y cometes un error, tendrás que despedirte de esos 2 millones. Estas 10 antigüedades son trampas. Solo el tercer objeto dorado de la caja derecha es la respuesta correcta. En mi opinión, deberías elegir el tercer artículo de la caja izquierda. Te sugiero que no sigas dando consejos absurdos. Eres simplemente irracional. Elijo este. Tú. Su Chen, deberías mirarlo bien. De lo contrario, esos 2 millones realmente serán tirados a la basura. No te preocupes, jefe, esta vez vamos a ganar mucho. Ganar mucho, mis narices. Su Chen, ¿acaso alguna vez has acertado en tu vida? Ese par de ojos tuyos ni siquiera un ciego los querría. Mira bien y entrega el arroz rápidamente. Bien. Oigan. Señor Qian, esta pieza de oro del periodo Qianlong ahora será mía. Ay. Queda dicho, trato hecho. Jajaja, Su Chen. ¿De verdad crees que ese oro es una pieza original del periodo Qianlong? Te diré la verdad. Estos 2 cofres son réplicas que el señor Qian ordenó para mi tienda. Son para engañar a gente sin vista y con confianza ciega como tu idiota. ¿Qué dijiste? El joven Zhao tiene razón. En realidad estas 2 cajas de antigüedades son compras de imitaciones para llenar mi tienda. Jajaja, así que es eso. Nada en estas 2 cajas es real. Es decir, no importa que elija. El resultado siempre será que pierde. Jajaja, este tipo aún dice que ganará mucho. ¡Qué risa me da! Jajaja. Sinvergüenza, ¿cómo le hacen a Su Chen gastar 2 millones? Para elegir antigüedades y debe haber una respuesta correcta, ponen un montón de falsificaciones. Esto es una estafa. Oigan, señorita. Nosotros no estamos estafando a nadie. Si Su Chen se atreve a apostar 2 millones en su habilidad visual, eso demuestra que tiene confianza en sí mismo. Pero estas 10 piezas falsificadas no detectó ni una sola. Eso solo prueba que tiene mala vista. Tú. Jajaja. Felicidades, Su Chen. Gastaste 2 millones en una falsificación.
Pero bueno, chico guapo como tú no merece hacerte rico. Espera un momento, todavía no he hablado. ¿Cómo saben que elegí una falsificación? Su Chen, ahora no solo tienes problemas en los ojos, sino también en los oídos. ¿No escuchaste lo que dijo el joven Zhao? Para ser honestos, mis 2 cofres de antigüedades juntos ni siquiera valen 1.000.000. Ja ja ja. Pero te voy a dar una buena noticia. El oro que llevas vale unos 100.000. No eres demasiado malo, Zhao Zhao. Realmente puedes consolar a la gente. Este niño convirtió 2 millones en 100.000. Todo esto es por la casa de su abuela, jajaja. Yo digo eso, es para evitar que esta pequeña linda se enoje. Directamente enojado, jajaja. Su Chen, te dije que no apostaras. Está bien, esta vez se han perdido 2 millones. Estamos en casa. No te preocupes, jefe, son ellos. Su Chen, eres muy duro. Es una pena que hayas perdido los ojos. Ahora no tienes ninguna calificación. Prueba conmigo. Los ojos pueden. Entonces quiero ver quién está siendo golpeado hoy. Su Chen, ¿estás loco? Después de todo, perdió tantos metros. Tengo que encontrar una manera de desahogarme. Su Chen, cálmate. Jefe, somos ricos hoy. Su Chen, ¿estás loco? Diga tonterías, aquí te veo. O ve al hospital. Mira bien tu cerebro. Su Chen, entonces acabas de decir que eres rico. ¿Qué significa eso? Quiero decir este oro. De hecho es una falsificación, pero tenía esta moneda de San John en la boca. Pero es verdad. Moneda es San John Life, esta moneda rota. Puede valer unos metros. Este señor. ¿Puedes mostrarme las monedas de cobre que tienes? Jefe de dinero, ¿por qué me empuja? Este oro es originalmente falso. ¿Cuántos metros puede valer esta moneda rota? Hecho en la provincia de Guangdong, moneda Guangzhou Yuanbao Xuanlong Life. Lo mejor en monedas de cobre. Vale decenas de millones. ¡Qué lindo! Calcule su conocimiento. ¿Cuál es el origen de la moneda de cobre del jefe de dinero? Zhao Zhao. Esta moneda de San John Life proviene de finales de la dinastía Qin para conmemorar el cumpleaños de Cixi. Monedas conmemorativas especialmente fabricadas. Nunca han circulado en el mercado. Por eso quedan muy pocas. Son como el panda gigante del mundo de las monedas. ¿Cuánto puede valer esta moneda de cobre? He oído que una fue subastada anteriormente. Ni su estado ni su calidad eran tan buenas como esta. Y se vendió por casi 10 millones. Esta pertenece al nivel más preciado. El precio definitivamente superará los 10 millones. ¿Qué? Disculpa, esta moneda con doble dragón y carácter longevo. La compré con dinero del jefe Qian. No parece tener nada que ver con el joven maestro Zhao. Y esos 10 millones. Tienen aún menos que ver contigo. El joven maestro Zhao invirtió 1 millón para venderle estas cosas al jefe Qian. HMPH. Además incluyó 9 antigüedades falsificadas. Realmente te luciste gastando, joven Zhao. Me has arruinado, joven Zhao. Si no hubieras apostado con él, esta moneda con doble dragón y carácter longevo sería mía. Su Chen, realmente eres increíble. Admito que tú guapo. De verdad tienes algo de suerte cuestionable. ¿Suerte cuestionable? Parece que el joven maestro Zhao todavía no está convencido. No hay problema, podemos hacer otra prueba. Antes dijiste que no tengo la cualificación para competir contigo. Ahora el joven maestro Zhao ha perdido 10 millones. ¿Lo entiendes ahora? Está bien, ya que insistes en buscar problemas. Te acompañaré a jugar un rato ahora. Usaremos los tesoros de este pabellón para probar nuestra habilidad. Dime cómo lo hacemos. Cada uno elegirá una antigüedad en este pabellón. Veremos cuál vale más dinero. El perdedor no solo pagará de su bolsillo para comprarle al ganador, sino que además le pedirá 3 veces, abuelo, de rodillas, ¿te atreves a apostar? ¿Por qué no iba a atreverme? Apostemos. Su Chen, ya hemos ganado 10 millones. ¿No deberíamos arriesgarnos más, no crees? Tranquilo, jefe, no perderemos. Su Chen, ¿ya has terminado de actuar? Antes te guié intencionalmente porque te vi patético. Para que obtuvieras 10 millones gratis. ¿Quién sabía que serías tan insaciable y empeorarías? No me digas. Por eso este pequeño encantador pudo darse cuenta de un vistazo. Así que has sido tú quien ha estado compadeciéndose de él todo el tiempo. Y Nightin, lo que me pediste elegir fue el tercer objeto de la caja izquierda y mi elección fue el tercer objeto de la caja derecha, ja.
¿Qué tiene que ver contigo que la moneda con 2 dragones y el carácter de longevidad que elegí haya ganado 10 millones? Tonterías. No dije el tercero de la izquierda, sino este tercero aquí si no fuera por mi orientación. Con tu nivel y capacidad de observación, ¿cómo podría saber que esta moneda de cobre es la moneda con 2 dragones y el carácter de longevidad? Originalmente pensaba que solo eras vanidoso. Pero nunca imaginé que ahora serías tan descarado. ¿Y todavía pretendes guiarme? ¿Lo mereces? Suchen, prepárate para quedar en ridículo y perderlo todo. Te lo advierto. Yo, Suchen, solo me haré más rico con el tiempo. Chico, estás acabado. Tal vez no. ¿Lo ves? En mis manos tengo el tesoro más valioso del pabellón de las joyas. ¿Con qué me vas a comparar? Joven Zhao, ¿este frasco es muy caro? Claro. En el negocio de antigüedades, no solo se necesita una buena vista, sino también conexiones y canales de información. El artículo más valioso del pabellón de las joyas es un jarrón y una pintura. Este jarrón es el florero R.U. Yao en mi mano. El SR, quien lo compró en una subasta por casi 20 millones. Ahora está en mis manos. ¿Con qué va a ganarme? Suchen, estás acabado. Apresúrate y saca 20 millones para comprarle al joven Zhao este jarrón R.U. Yao. Suchen, ¿qué hacemos? Tranquilo, jefe, no podemos perder. Suchen, ¿todavía te engañas a ti mismo? Si te arrodillas y le pides disculpas al joven Zhao ahora, quizás pueda interceder por ti. Hermana, ¿por qué hablas bien de este pequeño encantador? Solo quiero ver cómo este pequeño encantador pierde su fortuna. Aitin 1 no puede ser demasiado amable. Aunque quieres ayudarlo mucho, la otra parte no necesariamente apreciará tu amabilidad. No soy una persona irrazonable. Siempre que me devuelvas la moneda con los 2 dragones y el carácter de longevidad, y te arrodilles y me llames abuelo 3 veces, consideraré olvidado este asunto. ¿Con qué derecho creéis que él ya ha ganado? Todavía no he elegido. Suchen, con tu habilidad. ¿Realmente es necesario elegir? ¿De qué sirve retrasar las cosas en un momento como este? Solo hará que la gente te desprecie aún más. Suchen, el joven maestro Zhao ya se ha llevado lo más caro. ¿Con qué piensas ganarle? Ganarle será pan comido. Estás completamente loco. Voy a usar esta pintura para vencerte. Suchen, ¿por qué no eliges otra vez? Tranquilo, jefe, esta vez seguro que ganamos. Jajaja, Suchen. No me digas que al ver el nombre de Zheng Xie, pensaste que esta era una obra auténtica de Zheng Banyao. Déjame decirte algo. Es una copia hecha por generaciones posteriores, jaja. Oh, ya veo. Este Suchen definitivamente acaba de escucharte decir que en el pabellón de tesoros había una cerámica y una pintura. Tú te llevaste la cerámica. Y él solo puede usar esta pintura para intentar ganarte. Solo que lamentablemente eligió una mera imitación. Es realmente hilarante. Quien busca su propia desgracia no tiene salvación. Suchen está en graves problemas ahora. Estos son 2 millones. Jefe, ¿confías en mí? Entonces espera y verás. Suchen. Al principio pensé que solo eras un tipo guapo, pero nunca imaginé que también eras un idiota arrogante y engreído, a punto de morir y todavía tienes agallas para hablar así. Parece que tienes mucha confianza. ¿Qué tal si aumentamos un poco la apuesta? Aumentemos la apuesta. ¿Realmente sabes buscar tu propia ruina? Bien. Si alguno de nosotros pierde esta apuesta, no solo tendrá que comprar la antigüedad que el otro eligió, sino también darle al otro la misma cantidad de dinero. ¿Qué dices? Sin problema, si buscas tu propia ruina, estaré encantado de acompañarte, Suchen. ¿No oí mal? ¿Vas a gastar 2 millones en comprar la cerámica del joven maestro Zhao? ¿Y además le darás otros 2 millones al joven maestro Zhao? ¿Acaso una mula te dio una patada en la cabeza? Ja, ja, ja. Suchen, ¿realmente vas a romper el cántaro a lo loco? ¿Por qué hacer tanto alboroto? ¿Crees que esto cambiará mi opinión sobre ti? Esto solo me hace odiarte más. Escucha, Inaitin. ¿Podrías dejar de ser tan arrogante? Aitin, con este encanto que tienes, ¿por qué decir tantas tonterías? Chico, prepárate para conseguir 40 millones si no tienes suficiente dinero. Puedes compensarlo con tus extremidades. Eso es algo en lo que deberías pensar. ¿Qué boca tan dura tienes? Entonces veamos. Si todavía puedes sonreír. Dinero, jefe, por favor anuncia los resultados. Déjale saber a esta dulzura lo que significa la desesperación. El joven Zhao tiene razón. En mi tesorería hay 2 joyas. Una cerámica y una pintura. La cerámica es la botella de porcelana R.U. que el joven Zhao tiene en sus manos. Su valor actual es 20 millones. Joven Zhao, buen ojo. Este guapo Suchen
no solo pagará 20 millones por esta cerámica, sino que te dará otros 20 millones. ¿Un total de 40 millones? Su Chen tendría que trabajar 10 vidas para pagar eso. ¿Por qué tan nervioso? Aún no hemos verificado la pintura. Señorita, parece que aún no sabes que la famosa pintura entre una cerámica y una pintura no está en esta tesorería. Está en casa del jefe dinero, jaja. ¿Qué? Su Chen, ¿aún no llamas al joven Zhao 3 veces abuelo? Si se pone contento, quizás pueda reducir un poco el precio o dejar que conserves una pierna. La persona que debería llamar abuelo es él. Realmente no conoces el miedo hasta que estás frente al ataúd. Jefe Dinero anuncia los resultados. El joven Zhao tiene razón. Esta pintura, Bambú y Roca, de Zheng Banyao, es solo una imitación. No vale casi nada. En esta apuesta, Su Chen, ¿qué más puedes decir? ¿Vas a pedir prestado dinero o usas tus manos y pies para pagar la deuda? Tampoco esperaba ganar tanto dinero, pero hay personas que insisten en regalar su dinero. Aún agregas más apuestas. Idiotas como este no he visto por muchos años. Pensé que el dueño de esta tienda de tesoros tendría buen ojo, pero resulta que solo es un inútil. Joven, cuidado con tus palabras. No puedes cuestionar mi criterio. Solo para evadir una pequeña deuda, ¿verdad? No estoy cuestionando tu criterio. Es que tu criterio es realmente terrible. Te equivocaste y ni siquiera lo sabes. Gastaste 20 millones en basura. Y aún así estás ahí todo feliz. ¿Qué dijiste, Su Chen? Realmente no tienes vergüenza solo para no pagar. Terminas tergiversando los hechos, diciendo que la cerámica RUDSR Qian es falsa. Querida, qué vergüenza das. Si no puedes perder, mejor no juegues, chico. Hablas sin respeto. Hoy, si no me das una explicación, no saldrás por la puerta de mi tienda de tesoros. SR Qian Su Chen no lo hizo a propósito. Le pido disculpas, en su nombre, sea comprensivo. Perdónelo esta vez. Jefe, no necesitas hablar por mí. Llamarlo inútil ya fue ser amable. Su Chen, ¿qué estás haciendo? Bien, ¿no querías una explicación? Esta es mi explicación. Mi jarrón RU. Esto tú. ¿Qué estás haciendo, Su Chen? ¿Estás loco, Su Chen? ¿Acaso piensas que porque vas a perder rompes a propósito este jarrón, solo para no pagar? Te digo, Su Chen, en esta tienda todo está bajo vigilancia. Aunque rompas este jarrón RU, no podrás evadir la deuda. Además de los 40 millones de la apuesta, también debes preparar 20 millones para compensar este jarrón. En total, 60 millones. No prepararé ni un centavo de esos 60 millones. El gran falsificador Wang Yanchan, después de terminar sus obras de imitación, siempre deja este tipo de marca. Esta cerámica RU Es una falsificación. real. Realmente tiene la marca de Wang Yanchan. Realmente me equivoqué. Gasté 20 millones. Compré una falsificación. Su Chen, eres increíble. Zhao Junjie, ¿qué más tienes que decir? ¿Qué importa si me equivoqué? Incluso el experto Qian se equivocó. Es normal que yo también me haya equivocado y además, tú también elegiste la misma copia. ¿Con qué derecho me criticas? Exacto. Quien no sabe pensará que ganaste. Qué gracioso. Su Chen, olvidemos el trato de la apuesta. ¿Olvidarlo? ¿Por qué debería olvidarlo? El joven Zhao se equivocó, tú también te equivocaste. Seguir así sin razón es injusto para ti. Yo soy irrazonable, bien. Entonces hoy te mostraré qué es realmente tener buen ojo. Esto es una pintura dentro de una pintura. La capa superior es una pintura falsa. Esta capa inferior es la pintura real. Esta es una obra original de Zheng Banyao. Correcto. Algunos coleccionistas que les gusta coleccionar pinturas famosas, les gusta poner una pintura falsa encima de una real.
para proteger las obras originales de los maestros. Esta obra es una pieza original de Zhen Banyao. ¿Qué te parece, jefe Qian? Esta pintura no vale más que esa porcelana ¿es o falsa? Con esta obra original de Zhen Banyao. En una subasta. Al menos 30 millones. Su Chen ganamos. Jefe, te equivocaste. Según nuestro trato reciente, joven maestro Zhao no solo gastará 30 millones para ayudarme a vender esta pintura, sino que además me pagará otros 30 millones. Joven Zhao, ¿verdad? Eso hace 60 millones. ¿Cómo deberíamos gastarlo? Joven Zhao, ¿qué hacemos ahora, mi amor? 30 millones no son suficientes y aún quiere que pague 60 millones. Ni lo sueñes, solo tuvo suerte de perro. Si tuve suerte de perro o no, ¿qué tiene que ver contigo? Zhao Junjie, ¿acaso quieres romper el trato y escapar de la deuda? ¿Y qué si rompo el trato? Desde el principio, no mereces apostar conmigo si no fuera por Aiting, que te ayudó a elegir esa moneda con el carácter, longevidad y 2 dragones. Hasta ahora, ni siquiera tendrías la cualificación para competir conmigo. Así es, si no fuera por mi hermana que te ayudó. ¿Cómo podrías estar aquí, en este pabellón de tesoros, eligiendo cosas? Este joven Zhao ni siquiera se molestaría en prestarte atención. Ahora no sabes apreciar las cosas buenas. ¿Quieres 6 millones del joven Zhao? Sigues soñando. Ustedes realmente son desvergonzados. Recién cuando estaba eligiendo esta moneda con el carácter, longevidad y 2 dragones, ella y Naitin me dijo que eligiera la tercera caja de la izquierda. Ni siquiera le hice caso. Su Chen, solo tuviste suerte esta vez. ¿Por qué tienes que ser tan intimidante? ¿Soy intimidante? ¿No es así? No quieres gastar un centímetro de tela y esperas que el joven Zhao te dé 6 millones gratis. Ser codicioso no significa llegar a este extremo. ¿No entiendes lo que significa vivir con lo que uno tiene? Y Naitin, si ahora fuera yo quien hubiera perdido, ¿dirías lo mismo? Señorita In Su Chen se divorció de ti y hasta llegué a sentir lástima por él, pero ahora me alegro de que se haya alejado de una mujer como tú, cuyos valores están distorsionados y no sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Recién Zhao Junjie dijo que haría que Su Chen pagara la deuda con sus 4 extremidades. En ese momento no dijiste nada, pero ahora que Su Chen ha ganado, hablas de vivir con lo que uno tiene. Nunca he visto a alguien tan hipócrita como tú. ¿Qué sabes tú? Solo no quiero que Su Chen se lleve las cosas al extremo. Después de decir todo esto, no es solo porque quieres escapar de la deuda. Exactamente, has acertado, quiero escapar de la deuda. ¿Qué puedes hacerme? ¿Quién quiere escapar de la deuda? ¡Qué animado está esto! Señorita Chu, ¿cómo es que ha venido? Este pequeño asunto no requiere que usted se preocupe. ¿Me estás enseñando cómo manejar las cosas? Acabo de ver todo lo que pasó aquí. Si ya se acordó una apuesta, ¿por qué no la cumplen? Así es como su familia de antigüedades hace negocios. Señorita Chu, él no es más que un pobre diablo. Yo, ahora. ¿Quieres avergonzar a mi familia Zhao por él? Lo que dijo el hombre, un clavo. No tiene nada que ver con la otra parte. Si quieres ser decente, solo cumple la apuesta. Si no quieres ser decente, también puedo dejar que la familia Zhao. Reputación comercial en quiebra. De acuerdo, le daré mi. Hay 30 millones en esta tarjeta. Tómalo. Recuerda elegir un buen cementerio para ti. 30 millones del mapa de bambú y piedra del jefe de dinero. Cuelga mi cuenta y envíalo. No hay problema. Espera, espera. ¿Qué más quieres? Recuerdo que alguien dijo: si alguien pierde la apuesta se arrodillará. Llama al otro lado 3 veces, abuelo, ¿verdad? Su Chen, estás loco, Su Chen. Te llamo abuelo de 3 voces, ¿te atreves a estar de acuerdo? Entonces pruébalo. Su Chen, no termines, no te excedas. Soy demasiado. El y Ron casi me golpean. ¿Por qué no dices que soy demasiado? ¿Es demasiado para cumplir la apuesta que debería cumplir? No estás bien ahora. ¿Bien? Entonces déjalo llamarme abuelo. Él también está bien. Estás soñando. Señorita Chu. ¿Quieres ser un idiota? ¿Voltear la cara con nuestra familia Zhao? Una apuesta es una apuesta, si pierde lo hará. Perdiste, cumples así. Abuelo, abuelo, abuelo. Escuché al buen nieto. Abajo. Cariño, estás acabado. Su Chen, ahora eres un asqueroso. Chico, mira. Zhao Zhao. Su Chen, tienes que tener cuidado.
Este Zhao Junjie no es un rastrojo. Está bien. Tampoco es tan fácil de intimidar. Con el ojo celestial aquí. Quiero que la familia Zhao de antigüedades se arruine, tampoco es difícil. A propósito, señorita Chu, ¿cómo? ¿Has vuelto a este tesoro Pavilion? Vengo a invitarte a participar en el banquete de recuperación de mi abuelo. Mi abuelo siempre ha amado las antigüedades, tienes buen ojo. Quizás puedas ganarte su favor. El señor Chu. El señor Chu es el personaje más importante de Jianchen. Si te llevas bien con el señor Chu, entonces en el futuro en Jianchen podrás caminar con arrogancia. Esa familia Zhao de antigüedades ya no tendremos que temerles más. Bien, acepto. Su Chen, te daré un consejo. Será mejor que elijas bien un regalo. Si tu regalo puede obtener la aprobación de mi abuelo, entonces en Jianxi definitivamente te irá viento en popa. A propósito, señorita Chu, mira. Este cuadro de Zen Ban Yao de bambú y piedra. ¿Y esta moneda de doble dragón con carácter de longevidad, qué tal? Probablemente no sea apropiado. Aunque a mi abuelo le gustan las antigüedades, pero no tiene mucho interés en pinturas ni monedas. Por el contrario, le interesan más las jades y la porcelana. Pero señorita Chu, este cuadro vale 30 millones. Jefe Zhou, ¿crees que a mi abuelo le gustan las antigüedades? ¿Me diría su afición por el precio? Si fuera así, ¿cómo podría preparar una taza de té azul y blanco que vale solo 6 millones? Jades y porcelana. A propósito, jefe. Recuerdo que en casa de Zhao Junjie parece que hay muchas tiendas de jade y dentro. Hay muchas piedras originales en venta, ¿verdad? Sí, ¿y qué? Entonces yo iré a la familia Zhao a buscar ganas. Seleccionaré todas sus buenas piedras originales. Su Chen, ¿estás diciendo ir a la tienda de jade de la familia Zhao a apostar por las piedras? Sí. Aunque tienes buen ojo, Su Chen. Pero todavía no te recomiendo que apuestes por las piedras después de todo. El riesgo aquí es realmente grande. Si Su Chen, acabamos de ganar 60 millones. No podemos dárselos a la familia Zhao otra vez. Apostar por las piedras para otros tiene mucha aleatoriedad. Pero para mí, con el ojo celestial, es como robar arroz. Y además, robar el arroz de la familia Zhao Junjie. Tranquilícese, jefe, señorita Chu. Definitivamente me llevaré todas las jadeitas imperiales verdes de la tienda de jade de la familia Zhao. Ya que tienes tanta confianza, entonces espero sinceramente su éxito. Bien. Su Chen, eres realmente increíble. Hoy has ganado de 6 a 7 millones sin esfuerzo. Jefe, camine despacio, no se emocione demasiado. Con esos tacones altos, tenga cuidado de no caerse. Jefe, ¿está bien? Estoy bien. Su Chen, creo que me torcí el tobillo. No puedo caminar. No te preocupes, yo te ayudo. Su Chen, con más cuidado. Así mañana no podré caminar. No pasa nada, jefe, aguanta un momento, pronto estarás bien. ¿Listo? Los próximos días, cuando camines, hazlo más despacio. Entonces no debería haber problemas. Parece que realmente ya no duele. No pensé que realmente tienes tus habilidades. ¿Verdad? Ya es tarde, iré a preparar la cena mientras descansas aquí. No te pongas de pie. Su Chen, este es el Mao Tai que mi padre ha estado guardando durante muchos años hoy. Vamos a terminarlo. Vaya, hoy estás muy generoso. ¿Qué tonterías dices? ¿Cuándo te he sido tacaño? Bueno, eso es verdad. Eres una persona bastante amable. Y también das buenos consejos. Es solo esa boca tuya. ¿Qué dijiste? ¿Que tengo mal aliento? Me cepillo los dientes 3 veces al día, si no me crees, huele. Ah, no quise decir eso, lo que quise decir fue que tienes una lengua afilada, pero un corazón blando, no eso. Si no sabes hablar, mejor habla menos. De lo contrario, ten cuidado, te morderé. Vamos. Vamos a comer. La razón por la que bebemos hoy es para celebrar 2 cosas.
¿Qué dos cosas? La primera, por supuesto, es celebrar que tú, Suchen, has ganado varios millones sin esfuerzo. Y la segunda cosa es celebrar que te has divorciado de Inaitin. Me dejaron. Aún bebés para celebrarme. ¿Tienes compasión? ¿Qué es esto para ti? Has escuchado un dicho llamado: los viejos no van, los nuevos no vienen. Jefe, dijiste antes. Si mi taza de prensa es real, solo quiero que hagas lo que quieras. ¿Sigues contando? Entonces dime, ¿qué quieres hacer? Lo olvidaré. Ven aquí. Cobarde. Lo hice. Suchen. Tú. No está mal, pero eres un tonto. ¿Quién es ese? ¿Qué no sabe In? Ella se casó contigo de todos modos, solo para hacerte gastar arroz. Criarla a ella y a su hermano. No puedes ver esto. ¡Qué estúpido! No soy un tonto. Los dejaré. Pagar el precio. Tú. No solo un tonto. Eres un cobarde. Dime. Te casaste con ella. Ha pasado tanto tiempo. El resultado. Incluso las manos de los demás. Nunca lo toqué. Cobarde. ¿Qué sabes? Eso no es un cobarde. Yo. Solo quiero ser responsable de ella. Haz una boda más grande para ella. Luego ve a la cámara nupcial con ella. Pero ella piensa que yo. No es un hombre. Tú no solo eres un cobarde. Después. Quiero ser un verdadero hombre. ¿Qué? Verdadero hombre. Suchen, no. No solo eres un tonto. Tampoco solo un cobarde. Tú. Eres solo un mocoso. ¿Qué sabes tú? ¿Eres un hombre? ¿A quién le dices mocoso? Claro que sé lo que es ser un hombre. Tú. No entiendes nada. Espera y verás. ¿Cómo te ves? Muy hombre, ¿eh? ¿Y qué? Yo. También puedo. Déjame enseñarte. ¿Cómo te ves ahora? Bastante hombre, ¿no? Si eres muy hombre. Claro que sí. Yo. Soy el verdadero hombre, tú. No, tú no puedes. Hasta aquí. Jefe, MM. qué guapa eres yo. Esto voy a... Esta es la cama del jefe donde está mi ropa. ¿Te has despertado? Jefe, me llevaste a la cama. Ni en broma. ¿Quién querría acostarse contigo? Anoche estabas borracho, vomitaste por todo tu cuerpo. Fui yo quien te subió a la cama con buena intención. Te lavé la ropa y te cambié, ¿de acuerdo? ¿En serio? ¿Entonces qué? Jefe,
Qué hermosa eres yo. ¿Estás bien? Mocoso idiota. Jefa, qué guapa eres. Tienes la piel tan blanca. Das asco. ¿Entonces hice el ridículo ayer? Debería decirte algo. Anoche fue incontrolable. Abrazando el inodoro y besándose. No, 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 no. Si no bebí mucho, ¿verdad? Se convierte en un hombre de verdad. Hola, ¿no es así? No pelees. Salir. Bien, yo saldré. Vamos. Vamos. Esta bebida es realmente un retraso. Este viejo antepasado. Los ojos del cielo y la tierra no son buenos. De lo contrario, anoche podremos ayudar a nuestra vieja familia su ramas abiertas. Chico apestoso. ¿Qué es malo para tus antepasados? Azú. Buenos días, patriarca, tú también estás desayunando. ¿Qué te pasó? Tan poco enérgico. No menciones que bebí anoche. Escupir por todas partes y casi retrasa cosas importantes. Solo tu cantidad de alcohol. No seguiré a mis antepasados en absoluto. Maldito. ¿Qué llevas? Fideos instantáneos. Tú. Bajo el cielo. Hay tan delicioso y delicioso. Es mucho mejor que comer pan plano. Acabo de empaparte. Mira tu tacaño. Te daré un buen trabajo. Qué cosas buenas. Azú. ¿Qué es este libro en mi mente? Este es el clásico médico de Kimen. En el futuro, cooperar con tus ojos del cielo y la tierra. Puede encontrar al dragón. Puede exorcizar y curar enfermedades. Encontraste una receta en este libro. Agarra un medicamento para ti. 1000 tazas no están borrachos. Gracias, antepasado. Sal de aquí, sal de aquí. Bien. Gané mucho dinero ahora este antepasado. El Kimen Medical Hing es realmente bueno. Este tiene una enfermedad crónica de estómago. Este ha sido poseído por algo maligno. ¿Y este? Últimamente sus riñones están un poco débiles. Vaya. Es un crossdresser. ¿Qué miras tanto? Suchen, ¿qué estás haciendo? Jefe, estoy diagnosticando a la gente recientemente. No solo puedo ver qué enfermedades tienen, sino que también puedo curarlas. ¿Acaso todavía no te has recuperado de la borrachera de anoche? Dices que puedes diagnosticar a la gente, vamos entonces dime. ¿Qué enfermedad tengo yo? Tú. Sequía prolongada sin lluvia. Yin solitario busca el yan. Agua primaveral sin rumbo, hígado y riñón insuficientes pero vigorosos. ¿Qué significa eso? Simplemente desequilibrio hormonal, falta de hombres. Pervertido. ¿Quieres morir? ¿Quieres? Tu pervertido siempre diciendo estas cosas. No, jefe, hablo en serio.
tu pervertido. Tan temprano y ya tan cariñosos. ¿Quién está siendo cariñoso con él? Señorita Chu vino a nuestra tienda. ¿Por algún asunto? Anteriormente no te invité a la fiesta de recuperación de mi abuelo. Hoy vengo a traerte la invitación formal. A las 12 del mediodía a la planta superior del Gran Hotel Sulon. Por favor, no llegues tarde. Está bien, señorita Chu. El collar que llevas puesto tiene un problema. Suchen, ¿qué tonterías estás diciendo? Una persona como la señorita Chu, ¿cómo podría usar un collar con problemas? Suchen, esto me lo regaló mi mejor amiga. Siempre lo llevo conmigo. Señorita Chu, este collar realmente tiene un problema. Suchen, no digas tonterías. Mi mejor amiga y yo tenemos una buena relación. Si sigues diciendo tonterías, no me culpes si me enfado contigo. Señorita Chu, crea o no en mí. Lleva esta papeleta encima en momentos necesarios. Puede salvarte la vida. ¿Salvarme la vida con un simple papel? Suchen, ¿qué estás haciendo dándole estas cosas raras a la señorita Chu? Señorita Chu, Suchen bebió demasiado anoche. Su mente todavía no está clara. Por favor, no le tomes en serio. He guardado este papel, pero sí estos días. Si no me pasa nada. Tu chico me espera. Puede. Suchen, creo que ahora estás loco. Atrévete a decir cualquier cosa. No hay jefe. En el collar que la señorita Chu acaba de usar hay mal. Creo que todo lo que tienes en la cabeza es estúpido. Estoy loco, sí. Banquete de rehabilitación del abuelo de la señorita Chu. ¿Qué vas a enviar? ¿No lo discutimos ayer? Ir a la tienda de jade de la casa de Zhao Junjie. Recoge la fuga hasta que su casa se declare en quiebra. ¿De verdad? Sí. Por supuesto, vamos. Señorita, ¿qué es esto? Un niño me dijo. Estoy en peligro estos días y esto me salvará la vida. ¿En qué edad hay gente que cree en esto? Si finge ser un fantasma. Señorita. A este Suchen debería ser el 3. Es casi peligroso. Señorita Chu tiene un problema con este collar. Señorita Chu, créeme o no tiene este talismán. Cuando estés en peligro te salvará la vida. ¿Es cierto que Suchen me salvó? Suchen, ¿puedes pensar en ello? Apuesta a la piedra. Eso es realmente pobre y rico. El cuchillo baja y usa un trapo. No creas que tienes más de 30 millones. Esperando a que cortes algunas piedras en bruto no habrá verde. Cuando llegue el momento será compensado y no habrá retorno. Está bien, el jefe gana el arroz de Zhao Junjie de todos modos. Si pierdes todo, jefe, me apoyarás. Sí. En ese momento construiré un nido en la puerta de la tienda. Vives adentro. Jefe, eres demasiado cruel. Yo 2, ¿qué necesitas? Puedo presentarles. Oye, Soe. ¿Cómo eliges la piedra original? No te preocupes, la piedra en bruto que elegí está absolutamente en aumento. Cuando ganes puntos perderás la mitad y contarás el mío. Vamos. Ese de allá es un jade de alta calidad, es demasiado caro. Solo elige entre estos jades de baja calidad, incluso si los cortamos. Tampoco perderemos mucho dinero. Qué lindo. Está bien, ya que no confías en mí en absoluto. Entonces te mostraré un pequeño truco. Este es el indicador. Bueno, aunque este jade de baja calidad solo cuesta 2000 yuanes. Pero decidiste tan rápido después de mirarlo una vez, ¿no fue demasiado impulsivo? Vamos, sigue eligiendo. No hace falta las piedras que elijo. Nunca tienen problemas, vámonos. Vamos a abrir la piedra, jefe. Ya elegí. Suchen, ¿qué haces aquí? Joven Zhao. Suchen, ¿por qué no puedes dejarme en paz? Somos personas de mundos diferentes ahora. Inaitin, ¿por qué tienes que ser tan arrogante? Vine aquí a comprar jade. Oigan. Piensan que por tener algo de suerte ayer, ya creen que tienen buen ojo, y todavía se atreven a venir a mi tienda de jade. Para ser honesto, vine aquí intencionalmente. Y además voy a llevarme todas las mejores piedras de tu tienda sin dejar ninguna. Jajaja, chico. Qué arrogante eres. Si no tienes un espejo en casa, entonces hazte uno con agua y mírate. Para ver qué clase de persona eres, no pienses que solo por tener un poco de suerte y encontrar 2 gangas puedes tener sueños irreales y llevarte todos los mejores jades de mi tienda. Suchen, ni siquiera has tocado jade.
Y quieres apostar como otros. Por favor, reconoce quién eres realmente. Hermana, si pudiera reconocerse a sí mismo, entonces no sería adorable. Además está intentando apostar con piedras. Ya lo veo. Apostará hasta quedarse sin ropa interior. Muy bien, ya veremos. Sigue siendo terco. Piedra. Su-chen está. No será la que elegiste, ¿verdad? Exacto, es esta. Tu boca es tan dura que pensé que eras. El resultado. De hecho, elegí algunas de las obras de este tipo de piedra en bruto. La probabilidad de que esta piedra en bruto sea verde es extremadamente baja. Todos son para algunos fantasmas pobres que no tienen dinero. Los pobres son pobres. Te he dado decenas de millones. El resultado sigue siendo tan pequeño. Solo me atrevo a elegir este tipo de piedra original Zhao Zhao. Este tipo de personas de bajo estatus social. Incluso si de repente eres rico, no puedes cambiarlo. La naturaleza de la búsqueda. Las personas inferiores están equipadas con piedras en bruto. Es una pareja perfecta. No es así. La probabilidad de que la piedra en bruto de grado superior emita basura. Lo mismo está en todas partes. ¿Qué significa esto? Esto muestra que la llamada clase alta no es una buena persona. Tú. El mismo tipo de piedra en bruto. La probabilidad de abrir el mejor jade no está exento de eso, Su-chen. Dijiste este jade. Definitivamente puedo ver verde, ¿verdad? Apuesto a que esta piedra en bruto definitivamente aumentará. El jefe lo abre. Para. Oye, el jefe compró arroz de piedra en bruto esta vez. ¿Puedo salir? No tengo que sacarlo, no me refieres a esta piedra en bruto. ¿Puedo ver a Green? Te creo, solo como si me aprovechara de ti. El jefe dijo esto deliberadamente frente a Zhao Junji y los demás. Ven a apoyarme, no te defraudaré. Belleza, él es lindo. Solo un Lego que nunca ha tocado la piedra en bruto. No creas esto tan lindo si realmente tienes arroz ocioso. ¿Por qué no puedo ayudarte a elegir 2 yuanes? Si este Zhao Zhao. Pero creció en un montón de antigüedades. Su visión es mucho más fuerte que algunas tortugas. Si le crees, tira este arroz al agua. Tirar arroz al agua puede hacer ruido. 2 les dije que estas piedras. ¿Está abierto o no? Creo que Su-chen abrió. Oye Xiao Son, ve y corta esta piedra. No llora hasta que ve el ataúd. Mereces no ganar arroz. Su-chen, lo hice por tu cara. ¿Qué había esta piedra original? Dijiste que definitivamente veríamos verde. Si lo cortas esto. No solo perderé el arroz, sino también la cara. Tranquilo, jefe, esa piedra original definitivamente dará verde. La piedra de antes ya está cortada. Bueno, si ya está cortada este tipo de piedras, tírala directamente al basurero, joven Zhao. La piedra de antes dio verde. ¿Qué? A Su-chen realmente dio verde. Eres increíble. Incluso en un montón de basura de piedras originales puede salir verde. Realmente la suerte de Wang Xiang es increíble. Algunos principiantes cuando empiezan a apostar por piedras siempre tienen un poco de suerte. Este tipo de piedras vale como mucho unas 3 o 4 decenas de miles. Solo vale 40.000 arroces. En efecto, esta jadeíta tiene una calidad y agua promedio. Como mucho vale 40.000 arroces. Pero esta jadeíta se compró por 2.000 arroces. Aunque solo de 40.000 arroces estamos muy satisfechos. Estos 40.000 arroces ni siquiera pueden comprar una piedra original decente de alta calidad. Qué lindo es. Con mucho esfuerzo ganamos algo de arroz. Seguro que lo metemos rápido en la tarjeta bancaria. ¿Cómo te atreves a gastar tanto arroz en piedras originales de alta calidad? Su-chen, apostar por piedras. No es para ti tú. Compra algunas piedras originales de baja calidad para divertirte. Indatín, la razón por la que compro piedras originales de baja calidad no es porque no pueda permitirme piedras originales de alta calidad, sino porque elijo piedras originales de baja calidad y todavía puedo obtener jadeíta de alta calidad. ¡Wow! Qué lindo es hablar tan descaradamente. Su-chen, ¿crees que la jadeíta de alta calidad es como un gran rábano en el campo que puedas sacar verde una vez? Significa que puedes hacerlo siempre. Su-chen, realmente no entiendo. ¿Cómo puedes ser tan confiado? Hermana, esto no es confianza. Esto es ser estúpido. Menos mal que te divorciaste de él en ese entonces, si no, ahora estaríamos siendo ridiculizados por los demás. Hablas demasiado. Si yo uso piedras originales de baja calidad, sacar una esmeralda de alta calidad. Su-chen, ¿de verdad te crees un experto en jade? Ya que estás tan seguro, ¿te atreves a apostar conmigo otra vez? ¿Aún te atreves a apostar conmigo? ¿No has perdido suficiente ayer? Hoy no solo voy a hacer que devuelvas todo lo que ganaste ayer, sino que también voy a hacerte pagar el doble. Bien apuesto. ¿Cómo quieres apostar? ¿No dijiste que puedes sacar jade de alta calidad de la zona de piedras de baja calidad? Entonces ve a la zona de piedras de baja calidad. Yo estaré en la zona de piedras de alta calidad. Veamos quién elige mejor valor.
La persona que pierda tendrá que comprarle al otro a 10 veces el precio. Y además tendrá que arrodillarse y lamerle los zapatos al ganador. Esto no es justo. Ustedes eligen en la zona de piedras de alta calidad. El resultado es más que obvio, ¿no? Él mismo dijo que puede sacar jade de alta calidad de las piedras de baja calidad. Exacto. Acaba de presumir. Y ahora tiene miedo. No se trata de si está alardeando o no. Es simplemente injusto. Tranquilo, jefe, yo haré la apuesta con ellos. Pero quiero duplicar la apuesta. El perdedor también tendrá que arrodillarse y lamerle los pies al ganador. Suchen, estás completamente loco. Zhao puede elegir fácilmente en la zona de jade de alta calidad. Un jade por más de 5 millones. Tú tendrías que darle 100 millones, ¿eh? ¿Tienes tanto dinero? Hermana, ¿por qué te preocupas por él? Si Suchen quiere darle dinero a Zhao, solo observemos bien. Este tipo de ingenuidad tuya es algo que nunca había visto en mi vida. Preocúpate de tener el dinero listo. La persona que debería preparar el dinero eres tú. En esta zona de alta calidad cualquier cosa que elija vale millones. No quiero aprovecharme de ti, solo tomaré la peor. Debe valer unos 5 millones. Señor Zhao, ¿todavía dices que no estás aprovechándote de Suchen? Esto claramente lo está aplastando bajo tus pies. Con todo ese montón de basura de la zona de baja calidad, ni siquiera suma 1 millón. Aspiraciones más altas que el cielo, pero suerte más delgada que el papel. Ese es exactamente el tipo de persona como él. Suchen, tienes que elegir cuidadosamente. La piedra original de Zhao Junjie ya vale 5 millones. La jadeíta dentro vale aún más. Nos quedamos con esta, vámonos. Ya está elegido. Chico. Esto es lo que otros dejaron después de cortar. ¿Estás seguro de elegir esto, Suchen? Pensé que tenías algo de vista. Después de tanto tiempo eligiendo, escogiste un desecho que nadie quería. Aunque pensándolo bien tiene sentido. Mi hermana te abandonó por ser lindo. Y ahora escoges otro desecho. Hacen una pareja perfecta. Zuhan, te aconsejo que le pidas disculpas inmediatamente al joven Zhao y admitas la derrota. Quizás todavía pueda hacerte perder menos. Suchen, ¿quieres cambiarlo por otro? No, este está bien. ¿Cuánto cuesta? Si realmente lo quieres. 100 yuanes bastarán como gesto. De acuerdo. Ya te he transferido el dinero, no te arrepientas después. Suchen, ¿acaso has perdido la cabeza? Ya que estás tan seguro de ti mismo, déjame mostrarte lo que significa la desesperación. Vamos, abre la piedra. Joven Zhao, su piedra original ha sido cortada. Es una especie de jade helado y verde melón. Se estima que vale al menos 7 millones. Joven Zhao, eres increíble. Esta piedra original de 5 millones ahora vale 7 millones en sus manos. En un abrir y cerrar de ojos ganaste 2 millones más. Todo esto no es nada para ti. Suchen, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacer? ¿Por qué permitiste que tu novio compitiera con el joven Zhao a menos que la piedra en su mano valga 7 millones? ¿Es imposible que gane, o no? Suchen sobreestima sus habilidades. Es arrogante según nuestra apuesta. Tienes que pagar 20 veces el valor del jade en manos del joven Zhao. 140 millones. Ni aunque vendieras tus riñones podrías pagarlo. Hermana, te equivocas. No solo son 140 millones. Tengo que arrodillarme y lamerle los zapatos a Zhao Zhao. Arrodíllate rápido. No puedo esperar. Si me lames los zapatos, te salvaré de 40 millones con compasión. Dame 1 billón. Zhao Zhao es realmente amable. ¿Por qué estás ansioso? ¿Suchen no es la piedra original todavía? ¿De qué sirve abrir el ataúd sin lágrimas? Echemos un vistazo. ¿Quién debería llorar más tarde? Cortar 3 centímetros a lo largo de esta línea. Siempre hay algunas hormigas a las que les gusta soñar. Siempre siento que puedo darme la vuelta. A los ojos de nosotros la clase alta es ridículo como un payaso. Era una broma. Alta clase de hielo. ¿Qué es el mejor verde emperador? ¿Cómo es esto posible? Esto es solo una sobrera que otros no quieren. ¿Qué demonios está pasando aquí? Gerente de tienda. Justo ahora el producto de primera calidad de tu jefe Zhao. Ambos valen 7 millones, entonces quiero preguntar. Mi alta variedad es el mejor verde emperador. ¿Cuántos metros valen? Al menos 50 millones. Suchen, eres tan increíble.
Vaya, la figura de este jefe es demasiado emocionante. Menos tonterías, Zhao Junjie. Si pierdes, toma el arroz. 20 veces 1000 millones de 50 millones. 1000 millones de yuanes en efectivo si saca estos metros. Mi flujo de caja de Zhao definitivamente tendrá un gran problema. No puedo enviarle un mensaje a mi papá. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede esta piedra rota producir jade emperador? Sí, Su-chen. Ni siquiera tocaste la piedra. Debe haber algo raro aquí. Hay tantas tonterías. Ahora la verdad es que Su-chen ganó. Zhao Junjie quiere perder arroz. Sí, ya que aposté. Entonces debe ser en forma de juego. No hables, esto es 1000 millones. Debe haber una deuda. Claro que sí. No estarán pensando en negarse a pagar, ¿verdad? Acabamos de gastarte una pequeña broma. Una broma. Si ahora Su-chen hubiera perdido, ¿todavía creerían que esto es solo una broma? Por supuesto que es una broma, papá. Mis disculpas por la escena, caballeros. Este Su-chen, en realidad es el exmarido de mi futura nuera. Mi hijo Junjie siempre ha sido amable. Quería ayudarlo, así que colocó una piedra preciosa excepcional en la zona de las piedras inferiores, con la intención de darle un pequeño golpe de suerte. No esperábamos que fuera tan codicioso. 50 millones no eran suficientes. Quería 10.000 millones. Exacto. Fue realmente el joven Zhao quien me pidió que pusiera esta piedra preciosa excepcional en la zona de las piedras inferiores. Al principio lo vi muy desafortunado. Además había cuidado de Aiting durante varios años y quería echarle una mano. Pero nunca pensé que sería tan ambicioso. Ni siquiera 50 millones le bastaban, exigiendo nada menos que 10.000 millones. Joven Zhao, eres realmente noble. Pensé que este tipo tenía algo de perspicacia. Nunca imaginé que estabas ayudándolo intencionalmente. Lamentablemente darle esta ventaja a alguien así es como arrojar carne a un perro. Solo entra pero no sale, así que es eso. Este Su-chen es realmente ambicioso. Todos ustedes son unos desvergonzados. Han perdido claramente, pero intentan tergiversar la verdad. La comida se puede comer sin orden. Pero las palabras no se pueden decir sin pensar, o las consecuencias serán insoportables para ustedes. Tú. Lo que quieren decir es que no están dispuestos a pagar los 10.000 millones, ¿verdad? Va mejor mírate en un charco de agua, a ver si vales 10.000 millones. Ni hablar de 10.000 millones. Incluso esa joya de jade verde imperial, ¿también quieres llevártela? Realmente sois unos desvergonzados, habéis perdido claramente. Y aún os atrevéis a negarlo. Zhao Junjie, ¿te atreves a jurar al cielo que pusisteis esa piedra ahí deliberadamente? De lo contrario, que te caiga un rayo y te fulmine 5 veces. No es más que un juramento, esto no va a funcionar. ¿Qué temes? Yo, Zhao Junjie, juro al cielo que esa piedra la puse en la zona de baja calidad a propósito. Si miento, mi familia Zhao será destruida. Yo, Zhao Junjie, seré fulminado por 5 rayos. No es más que un trueno seco, ya he hecho mi juramento. ¿Qué más tenéis que decir? Zhao Junjie, realmente subestimé tu nivel de desvergüenza. Inhalin, tú estabas aquí todo el tiempo. Entonces, ¿por qué no dices si Zhao Junjie me estaba ayudando intencionalmente o no? Aiting, no me pediste antes que fuera más indulgente con Su-chen. Si le pedí al joven Zhao que dejar que Su-chen ganara algo de dinero, ¿podrías dejar de actuar irracionalmente? Su-chen, ahora no tienes nada más que decir. Son iguales. Deja de hablar tonterías. Recupera el jade imperial para mí. Echa a estas 2 personas de nuestra tienda de jade, Zhao. Tú. Caballeros, por favor. Alto. Papá, ¿cómo ha venido esta mujer? ¿Por qué otra vez esta mujer? Ayer fue ella quien hizo perder millones al joven Zhao. Señorita Chu, ¿cómo ha venido usted? Si no hubiera venido, mis amigos habrían sido intimidados por ustedes. ¿Tus amigos? ¿Quieres decir que Su-chen es tu amigo? Exactamente. No solo es mi amigo, sino también mi salvador. Su-chen, muchas gracias por salvarme la vida. Su-chen, ¿ha funcionado tus garabatos? Si enfrenté una calamidad inesperada y Su-chen me salvó, ¿cómo sucedió? La familia Chu es una de las mejores familias en Jiangchen. Este chico salvó la vida de la señorita Chu. ¡Qué buena suerte tiene este Wang Xian! Señorita Chu, es muy amable. Su-chen, no hay palabras para agradecer semejante favor. En el futuro, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo. Y mientras yo esté aquí, nadie te molestará nunca más. Mientras yo esté, nadie te intimidará. Gracias, señorita Chu. Parece que estás equivocado. No lo intimidamos, Su-chen. Es que Su-chen es tan codicioso que no podemos soportarlo. Sí, señorita Chu, pero en tu cara. Puedo dejarlo ir esta vez. Es la apuesta que perdieron por Su-chen. No quiero pagar. Maestro Zhao Zhao. Vi todo lo que pasó. Ustedes dos tienen sus propias palabras. No puedo juzgar quién tiene razón y quién no, ya sea que se lo den deliberadamente o no.
Su Chen confía en sus propias habilidades. Seleccioné este verde emperador, así que este jade verde emperador debería pertenecer a Su Chen. Así es. Ja ja ja. Ya que la señorita Chu lo ha dicho, entonces te daré una cara. Pon este jade emperador. Dáselo, papá. Los 1.000 millones restantes no están mal. Ahora no podemos tener problemas con la familia Chu. Esos 1.000 millones. Y arrodillarse y lamer los zapatos. No lo pienses. Desvergonzado. Su Chen, ¿cómo te sientes? Sí, pero también tengo una condición. Su Chen, tienes un jade emperador por nada. ¿Todavía no estás contento? No tenga demasiado apetito. Me maté a mí mismo. Su Chen no se mete. Si tienes más barato te divertirás. Esta es mi apuesta con Zhao Junjie. ¿Qué tiene que ver con ustedes dos? Su Chen, ¿qué quieres? Quiero cancelar la cita. Voy a salir de ti. Toma tus 3 piedras en bruto. Su Chen, no te pongas en la nariz. Bueno, entonces no cancelaré la apuesta. Sacar 1.000 millones y arrodillarse. Lamiendo mis zapatos. Eres lindo soñando. Jefe de la familia Zhao. No creo que la petición de Su Chen sea excesiva, ¿verdad? Después de todo, vuestra apuesta fue de 1.000 millones. Ahora él solo pide 3 piedras originales. Está bien, chico. Esta es el área de piedras originales de alta calidad. Acabo de decir que tomaría 3 de tus piedras originales. Pero no dije de qué área, Tranquilo, en el área de piedras originales de alta calidad. Solo tomaré una. Junjie, déjalo que tome. Ay. Bien, estas 3 serán. Ya que las piedras están elegidas, vamos a abrirlas. Espera un momento, no tan rápido. Estas piedras no se abrirán aquí, para evitar sacar algo extremadamente valioso, y que luego intentéis retractaros. Su Chen, ¿te has vuelto adicto a hablar tonterías todos los días? De estas 3 piedras originales, solo la de alta calidad tiene indicios de verde, pero vale apenas 1 millón o 2. Claro, es que tanto el joven Zhao como el jefe son generosos. Te dan 3 piedras gratis, así que ábrelas si quieres. Si no, lárgate y no nos hagas perder el tiempo. Su Chen, no quiero volver a verte en mi vida. Me das asco. Yo también me siento asqueado al verte. Señorita Chu, gracias por tu apoyo, me marcho, adiós. Oigan, ¿por qué Su Chen corre tan rápido? ¿Por qué no abrimos estas piedras aquí? Estas 3 piedras valen 1.000 millones. Si las abrimos aquí, ¿y qué pasa si ellos se arrepienten después? 1.000 millones. SHHH, habla más bajo, vámonos. Rápido, vámonos. Jefe, ¿por qué corres tan rápido? Boom, 2 locos. Este chico ha tenido mucha suerte últimamente. Estoy celoso. Con tal de ganar unos cuantos millones seguro que sale corriendo. No hay que envidiarlo el dinero que llega por suerte. Un día también desaparecerá por mala suerte. Así es, mi hermana, es increíble. Cuando ayudes a la familia Zhao a abrir el tesoro oculto del palacio subterráneo, no serán unos pocos millones, sino miles de millones. Eso tampoco será gran cosa. Jefe de la familia Zhao, si no hay nada más me retiro. Señorita Chu, al mediodía Junjie irá al Gran Hotel Sunlong para asistir en mi nombre a la fiesta de recuperación de tu abuelo y entregar una invitación al evento de apreciación de tesoros del palacio subterráneo. Nos vemos entonces. Está bien, gracias. Señorita, ¿vamos al Gran Hotel Sunlong? No vamos a la antigüedad Swan. Sí. Su Chen, dices que estas 3 piedras originales valen más de 1.000 millones. Si no te preocupes. Te garantizo que estas 3 piedras originales definitivamente valdrán más de 1.000 millones. Pero este tipo de corteza de jade, ni siquiera las máquinas pueden penetrar y decolorar. ¿Cómo lo sabes? Ya te lo dije. Tengo el ojo divino que puede ver a través. ¿Ver a través? Si realmente puedes ver a través, entonces dime, ¿qué ropa interior llevo hoy? Pequeño pervertido. ¿En qué piensas todo el día? Yo. Así, ahora mismo abriré esta piedra original, a ver si lo que dices es verdad. ¡Wow! Jefe, qué figura tan impresionante. Señorita Chu, ¿cómo has venido? Su Chen, antes en la tienda de jade de los Zhao. No pude agradecerte adecuadamente, así que vine expresamente a darte las gracias. Señorita Chu, eres demasiado amable. Por cierto, Su Chen, ya tiré ese collar. Para evitar malentendidos con mi mejor amiga compré uno igual. No debería haber más problemas, ¿verdad? No te preocupes, solo. No toques más esa cosa. Su Chen, también quiero disculparme contigo.
La familia Zhao en el mundo de las antigüedades tiene bastante influencia. Recientemente descubrieron nuevos secretos del palacio subterráneo. Ahora muchas fuerzas en la ciudad Jian quieren participar y obtener su parte en este momento. Nuestra familia Chu tampoco puede ofenderlos demasiado, así que solo puedo recuperar esas 3 piedras originales para ti. No puedo insistir en reclamar esos 1000 millones. Oye, no te preocupes, señorita Chu, ese dinero. Ya lo recuperé yo mismo, sí. ¿Te refieres a esas 3 piedras en bruto? ¿Qué pasa con estas 3 piedras en bruto? Ha superado con creces los 1000 millones. SR Su está bromeando de nuevo. Señorita Chu, no estoy bromeando contigo. Las 2 piedras en bruto que recuperé está en la tienda Zaohia Jade. Las 3 piezas más valiosas. Y todos son el mejor jade. Cualquiera de ellos salió mejor que antes. Hay más verde imperial. Cualquiera de estos 3 puede abrir más de 500 millones. ¿Cómo podría ser una piedra en bruto tan excelente? ¿Cómo podría la familia Zhao no verlo? Suchen tu visión de ti mismo. Demasiado confiado. Señorita Chu, no estoy segura de que no lo crea. Podemos hacer una apuesta. Apuesta. Sin mencionar que estas 3 piedras en bruto pueden romper 1000 millones. Pero uno de ellos puede superar los 100 millones. Incluso si ganas. Bueno, entonces sí gano. ¿Qué hacer? Si me ganas, te dejaré besarte. Bueno, eso es lo que dijiste. No te alegres demasiado pronto. ¿Y si gano? Si ganas. Entonces te dejaré besarme. Vete a Karma. No te preocupes, no perderé. Suchen oye. Señorita Chu, ¿por qué está aquí? Acabo de sacar la piedra en bruto de primera calidad. ¿Esta fuera adivina cómo resultó? ¿Cómo es que las materias primas son malas? Por supuesto que está cortado. Y es un gran aumento. El que corté es una especie de piedra de dragón. Eso es mejor que el jade en bruto. La existencia más preciosa es una pieza tan grande. El valor ha superado con creces los 5 o 6 mil millones. ¿Cómo es posible? Suchen, eres tan increíble. Ahora creo que estas 3 piedras en bruto se suman. El valor debe superar los 1000 millones. Si Zhao Junjie y Zhao Zenai lo supieran. Heuji va a vomitar sangre. Señorita Chu, gané. Bueno, ¿qué? Tengo prisa, me voy primero. No olvides la fiesta de rehabilitación de mi abuelo. Nos vemos en el Hotel Sunlon. Hola, señorita Chu, usted. Esta señorita Chu se fue tan apresurada. Y Suchen, ustedes dicen. ¿Qué apuesta? Eso no es nada. Es solo que estos 2 días son un poco. Siempre me encuentro. ¿O tu espalda? Lo que ganaste en estos 2 días. El valor es de más de 1000 millones. Si vuelves a hablar conmigo en Versalles lo haría. Cortado. Oye, jefe, eres demasiado cruel. Si un hombre tiene dinero, se volverá malo, te recordaré primero. Por cierto, las 2 piedras en bruto que quedan también las abro. Oye, espera, ese jefe. Creo que si este SR Chu. Si te gusta el jade, entonces piensas. Le di directamente un trozo de jade. Deja que él mismo abra una pieza. El mejor jade es aún más emocionante. Estás diciendo, quiero darle estas 2 piedras en bruto al SR Chu. Deja que él mismo saque un trozo de jadeíta. El SR Chu también debe estar más feliz y estará más impresionado con nuestros regalos. Entonces vas a partir de las 2 piedras en bruto restantes. Elige una pieza. Sí. En caso de que salga la piedra de jade. ¿Qué hacer si la calidad es mala? ¿Jefe está cuestionando mi vista? Estoy un poco preocupado, pero... por el bien de tu actuación en los últimos 2 días me sorprendió. Elijo creer que puedes. La piedra en bruto que elegí está absolutamente bien. Suchen el bastardo de nuevo. ¿De dónde viene este Suchen? ¿Por qué tiene tan buena vista, papá? Suchen, ese chico guapo, es un desperdicio. Pequeño sonido. Anterior y Nighting, cuando estaba con él. Es un pobre de abajo. No sé qué mierda me he ido estos 2 días. Me quitaron cientos de millones de dólares lindos. Empiezo a sospechar que esa mujer y Nighting es una mala suerte ambulante. Quien quiera que esté con ella tiene mala suerte. De ahora en adelante no digas cosas así nunca más. Estamos en un momento crítico. Ya hemos difundido el falso rumor. Sobre los secretos de la cámara subterránea contamos con que Nighting, esa doctora en arqueología, nos respalde. Tenemos que seguir llevándonos bien con Nighting y hacer que esta tonta nos haga publicidad y nos dé credibilidad. Solo si más personas creen en ella, podremos engañar a más gente y conseguir más dinero, ¿entiendes?